vamos a conversar con una querida amiga y colega periodista, Elizabeth Neger. Así que vamos a comentar sobre su trabajo, pues es importante hablar ahora más que nunca todavía sobre los contenidos periodísticos que tenemos que hacer todos los días los comunicadores y comunicadoras de nuestro país y de la región. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Hola Magda, muchísimas gracias. Gracias por abrirme la puerta de este medio de comunicación nuevo. Bueno, literalmente está nuevo, pero que va ya a paso gigante y se va consolidando en la memoria del pueblo imbaureño. Gracias por acompañarnos y por estar aquí conmigo. Elizabeth, nosotros pues te hemos invitado un poco para conversar sobre esta faceta de este nuevo trabajo que tú estás realizando. Tú eres una periodista con una larga trayectoria, has hecho comunicación de todo tipo y de todos los géneros, en especial en la radio. Ujú. Y estás realizando un nuevo trabajo, un bonito trabajo sobre este proyecto comunicacional de hacer estos micro reportajes de las parroquias de nuestra cultura. ¿De qué se trata este proyecto? Cuéntanos, coméntanos. Bueno, mira, creo que vamos primero por el antecedente. Creo que desde nuestra profesión podemos hacer Ujú, mucho, no solamente lo que aprendimos en las universidades. Bueno, a mí me llama muchísimo la atención este tipo de trabajo, de proyectos comunicacionales que nos pueden llevar a otros espacios ujú, culturalmente hablando. Y por eso hemos venido trabajando ya hace algún tiempo atrás en la elaboración de microreportajes, ujú. que son piezas sonoras que de alguna manera resumen las tradiciones, la cultura, todo este referente cultural de los pueblos, de su gente, de los espacios, que viene a ser una pieza sonora en Ujú. donde te contamos la historia, te, te llevamos un poco a ese pasado, a sus ancestros, a sus abuelos, a sus tatarabuelos, para que te cuenten un poco de lo que significaron estos espacios territorialmente hablando. Sabes que ahora se dice es que esto quedó como en la historia, estos microreportajes sonoros que eran súper Ujú. importantes en la radio en los Exacto. años 80, 90, en el año 2000. Acuérdate del radioteatro y de Ujú, todos estos elementos que escuchábamos cuando ujú. la radio era un elemento de comunicación tan vital en una comunidad. Sin radio la gente, imagínate, era el medio de comunicación potente. Hoy, si bien es cierto, hay redes sociales, el internet ha ganado muchísimo espacio, yo creo que la radio, esto que estamos mirando Se aquí, sigue manteniendo, ¿no? sigue teniendo esa magia maravillosa. Ujú. Y estas piezas sonoras están hechas precisamente para ser difundidas en radio. Y el primer trabajo que tú estás haciendo es una parroquia, una bonita Ujú. parroquia de Pataquí. ¿Cuántos capítulos haces de microreportajes o solo Ya. uno? ¿En cuántas parroquias has Ujú. realizado? Bueno, ese trabajo he venido realizando ya en algunos espacios, en Ujú, algunas parroquias, con algunas personas, en lo privado, en lo público. Me gusta mucho hacer este trabajo que revaloriza de alguna manera la cultura y la memoria de los pueblos, como te decía al inicio. ujú, Pero ahora nos hemos enfocado en este año en trabajar en estas piezas sonoras que tienen el nombre técnicamente de ujú. microreportajes, ¿no? Son unos microreportajes que tienen aproximadamente 3 minutos y medio y máximo, máximo 5. Son piezas sonoras en donde tú puedes escuchar a la gente contando su historia. Obviamente, este proyecto comunicacional tiene un nombre Ujú. y nos hemos centrado ahora en hacer este trabajo en la parroquia Pataquí. ¿Conoces Pataquí, Amanda? No, no, Mira, me han te hablado cuento. mucho. Mi hermano ha hablado mucho Sí, porque está trabajando sí, sí, contigo, sí, me sí, indica sí. los sobrevuelos de dron y todo eso. Hasta ahí. Sí, Marcelo tuvo la oportunidad de acompañarnos en algún momento a Pataquí. Pataquí, para quienes no conocen, Pataquí es la parroquia más pequeña de la provincia de Imbabura en número de habitantes. ¿Sabes ¿Cuántos cuántos tiene? habitantes tiene? Aproximadamente un poquito más de 200. Ujú, Imagínate, un es poquito más de pequeñito. 200 habitantes. Y bueno, está en el límite entre Pichincha e Imbabura. Es la parroquia más pequeña del cantón Otavalo, de las 9 parroquias que tiene. Aquí hay un poblado de gente que inicialmente quiere recordar su historia contada, pero por ellos mismos. Y esa Ujú, fue la propuesta que hicimos. ujú. Contemos la historia, pero hagámoslo nosotros.
Los abuelos, los tatarabuelos, que todavía recuerdan cómo eran los caminos de herradura, cómo cocinaban en las tulpas, cuál Ujú, era la gastronomía de esos años, cómo era su parroquia en ese tiempo, cuando la gente ujú. todavía no migraba por buenas y nuevas oportunidades, y un sinnúmero de elementos que son Ujú. importantes al momento de realizar la construcción de estas piezas sonoras, Amanda. ¿Y cómo haces el trabajo tú? ¿Cómo haces la investigación? ¿O cómo surgió este bonito proyecto que está empezando en Pataquí y después seguro vas a seguir haciendo esta gira para producir estas piezas Sí, sonoras? bueno, de hecho lo he hecho ya en algunas otras partes. Pues una de las experiencias muy bonitas que tengo personalmente es un trabajo que lo hicimos en Salinas, en la parroquia Ujú, Salinas, hace algunos años atrás, pues en la administración de Raúl Maldonado. Hicimos un trabajo fenomenal y ahí construimos 100 piezas sonoras de todas las oh, tradiciones y costumbres que tiene Salinas, sigue teniendo, ¿no? Y bueno, ahora en Pataquín, tú me preguntas cómo lo hacemos. Primero, pues tenemos que trasladar un estudio hacia el ujú, espacio, porque tú no puedes decirle a la gente de los territorios rurales, venga a mi estudio, que lo tengo ujú, acá en Ibarra, en el centro, porque para ellos es complicado. ujú, Pero nosotros trasladamos nuestro estudio, adecuamos los espacios y empezamos la creación de este primer punto, que es la investigación de los testimonios. ujú. Porque le preguntamos, por ejemplo, a un abuelito, ¿cómo eran las vías en ese año, en esos años cuando recién se creó la parroquia? Entonces dice así, mire, en tal año, en 1972, todavía esto era empedrado. Teníamos el camino a Cerro Blanco, el camino de Herradura, y te van contando y vamos Ujú, construyendo las historias, ¿no? ujú, Y ¿sabes lo más bonito de esto? Es que tú puedes escuchar todavía a tu padre, a tu abuelo, a tu madre ujú, contando estas bonitas historias. Y obviamente después el trabajo toma una técnica profesional, porque como es un producto hecho para que se escuche en radio, tiene que ser los efectos, editado, la música. tiene que ser editado, tiene que hacerse en un espacio estudio como estamos ahora, sin ruido, Ujú, sin interferencias, para que el trabajo salga muy bonito. Y después ya viene el que tú armes y le des un nombre, un intro, salida, los ujú, efectos. Bueno, todo depende cómo lo quieran, ¿no? ujú, Porque, por ejemplo, el radio drama, que es un poco cuando tú escuchas ahí muchos elementos como em, efectos, sonidos y ujú, muchos otros elementos, pero todo depende cómo quieran esta pieza, ¿no? ujú. Cómo la pidan. La trabajamos, se la hacemos y luego, pues ahora, enhorabuena, estos micro reportajes están saliendo ya porque Pataquí está conmemorando 64 años de Ujú, parroquialización en este mes de septiembre ujú. y precisamente para eso necesitaban, para revivir un poco las tradiciones de su gente en este nuevo aniversario. Y ustedes los van a ¿cómo la gente puede tener acceso a este tipo de contenidos? Mira, como te decía inicialmente, esta pieza sonora fue creada y hecha para ser escuchada en Ujú, radio, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahora cuando tenemos otros elementos como son las redes sociales? Ahora, por ejemplo, esta entrevista no solamente está siendo escuchada en radio a través de la frecuencia, ¿no? Sino la podemos mirar después cuando la suben y la editan ya en ujú, formato video, en ujú. MP4, cuando la subes a las páginas. Y bueno, tocó hacer un banner, tuvimos que hacer La carátula para sí, ponerla a las exactamente, porque redes. sí, exactamente, porque inicialmente era tan Claro. solo para radio. Tuvimos que hacer un elemento, sí, visual para Ujú, que pueda banearse en este, como se dice técnicamente, banear la pieza en audio sonoro y poder subir a redes. Ahora está saliendo en la página del GAT parroquial de San Pedro de Pataquí, ahí pueden escuchar, son 25 piezas sonoras que ujú. cuentan estas historias y estas tradiciones. Y como periodista, por ejemplo, a veces siempre en los periodistas decimos es que hay que contar la verdad y todo Claro. eso. O sea, ¿cuál ha sido como tu aprendizaje con estas piezas de poner y de visibilizar también esta memoria como periodista que has aprendido? Claro, mira, lo que pasa es que este es un género totalmente diferente, Ujú, ¿sí?
Y a pesar de que también lo hemos vivido en nuestra trayectoria como periodistas, cuando tú Ujú, sales con una grabadora a hacer la entrevista, es algo similar, ujú, esto tiene otra connotación. ujú. Porque cuando tú vas por decir, a hacer La una cobertura. noticia, una cobertura de este momento, pasó un accidente aquí, tú tienes tu propia referencia como Ujú, periodista. Eso a esta hora hubo un choque, un impacto, llegó la ujú, ambulancia y bueno. ujú, Y entre todos esos elementos puede haber uno que no esté siendo tan real, que es lo que pasa hoy en redes sociales. ujú, Todos cuentan desde su perspectiva. Sí, pero acá en este trabajo, Amanda, es sumamente prolijo, porque tú estás recibiendo una información de la persona directamente. ujú, Y como tiene connotación cultural, mientras más bagaje de información haya, es mucho mejor. Entonces, ahí no hay como un manejo de la información sesgada o esto saco y esto no, ujú, ¿sí? A no ser que sea algún tema de sonido molestoso que tienes que quitarlo porque la pieza tiene que salir bonita, tiene que ujú, escucharse hermosa la voz de las personas que están hablando, ujú, no tiene que haber interferencias, tiene que ser un trabajo prolijo, muy bonito, que sea agradable escuchar, tanto al locutor que te va narrando, porque también esto tiene la presencia de personajes, un locutor que narra, un locutor que presenta y en este caso ujú. el invitado o los personajes de estas historias que son las que te narran todo lo que pasa. Ujú. Claro, tú eres ese Te canal cuentan. también para visibilizar esas voces que ya van a quedar eternamente ahí, ¿no? Porque si Exactamente. desaparecen, igual van a existir. Imagínate lo que hoy en día puede significar tener una cinta de hace algunos 30 o Mm, 20 años atrás. Imagínate, tener una cinta de un hijo que hable tu madre, o ujú, algo, es algo mágico, ¿no? Hoy sí. quizás ya no, porque está todo tan asequible, tienes teléfono a la mano, grabadora, todo, pero antes tenía esa magia, sigue teniendo esa magia, así que Sí. guardar las voces, grabar voces, guardar estos elementos en voces de las personas, no importa quién sea, creo que es guardar un tesoro. Pienso desde esa perspectiva. Totalmente. Y aquí te están enviando un saludo. Dice, qué alegría escuchar a Elizabeth Neger. Saludos de mi parte, el doctor Roberto Ramírez. Dice, porfa, saludar al aire a Elizabeth, que admiro su voz y su Gracias. trabajo. Gracias, Roberto. Un abrazo. Lo recuerdo siempre, ¿no? Un poeta, un tanguero y, claro, un apasionado también de su profesión. Así que te envío un abrazo, Roberto, a la distancia. Un fuerte abrazo y que todas las cosas estén yendo muy bien en tu vida, ¿eh? Gracias por el saludo. Elizabeth, y en este momento, ¿qué te encuentras haciendo aparte de estos microreportajes que ahorita ya los has realizado, Ujú. ya están hechos, Están saliendo. ahorita ya están saliendo al aire, seguro los vamos a poner en algún momento Por aquí supuesto. también y en varios medios también que se tiene que difundir y promocionar Y estos mira, Amanda, trabajos. hay algo muy importante que destacar. Son piezas culturales, ¿no? Ujú, Vamos a empezar dándoles el nombre técnico. Son piezas culturales. Y bueno, dentro de la ley de comunicación, tú sabes, está que los medios de comunicación difundan este tipo de elementos comunicacionales que enriquecen el conocimiento y la cultura de los pueblos. Así que pues, si es que hay la posibilidad, con muchísimo gusto, eh, se hará ese proceso para que ustedes puedan tenerlas y se pueda escuchar un poco de la historia y las costumbres y las tradiciones de este pueblo pequeñito de Imbabura como es Pataquí. ¿y cuál es tu mirada un poco ahí en este momento, los medios de comunicación, especialmente la radio? Sabes que aquí en el país en la provincia hay tantas radios y tú vienes de una trayectoria, has pasado épocas, etapas. Uh, ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu lectura? ¿En qué momento está la radio? Y en especial la radio comunitaria, que para ustedes mm. también es nueva, ¿no? Porque pues no había este sector de la radio comunitaria también. Mira, creo que la radio ahora está pasando una etapa de crisis y creo que es la crisis más difícil que ha enfrentado la radio, sobre todo desde el aspecto económico, desde el aspecto profesional, doble crisis. Perdón, tengo que decirlo. Hoy cualquiera es locutor, lamentablemente. Sí, y esto sin alusiones personales. Es importante que retomemos un poco lo del ayer,
que primero habrá que prepararse para llegar a un micrófono y poder hablar. Primero habrá que tener una perspectiva claro, lejos de la vanidad, porque la mayoría, esto también, estar en un micrófono, llamarte locutor y sobre todo tener una bonita voz, Ujú. y como que te llena de ego y de vanidad, ay, yo el locutor o yo la locutora. Un poco también salirse de esas casillas, que creo que todo el mundo pasó por eso, me incluyo, ¿sí? Pero ya hay tiempos en donde tú miras a la radio como lo que es, un medio de comunicación. Y como tal hay que tratarlo. Hoy es complicado hablar del tema radio. Mira, yo he querido volver en muchas de las ocasiones a la radio, pero veo que ya no es rentable, esa es la palabra, ya no es rentable volver a la radio por muchos aspectos por los que te he manifestado. Ujú, Y sobre todo porque la radio se hizo para ser escuchada, Amanda. mm. Ser escuchada, como ahora mismo nos están escuchando a través del micrófono. La radio no se hizo para ser vista. Y ahora a través de las redes sociales se ha cambiado totalmente el formato. Y te están vendiendo otras cosas, que no está mal. Qué bueno que también podamos ver el programa de radio que se está haciendo ahora, eh, eh, em, posteado en redes, pero Ujú, que también lo hagan de manera profesional. ujú. Y de ahí la radio, pues sigue siendo, yo sigo aferrada, ¿sí? A que la radio sigue siendo ese instrumento de comunicación primario, sigue siendo el medio de comunicación masivo, sigue encantando, sigue teniendo esa magia maravillosa que sigue cautivándonos. Yo pienso que la radio nunca va a morir. Lo de las redes sociales y el internet, esto es pasajero, como todo, como todo. Qué bien, Elizabeth, qué gusto pues haber conversado en esta mañana, este día lunes, queridos amigos, con una amiga, colega, periodista y artista, porque al momento que tú haces estos contenidos, pues también plasmas ahí tu visión y Exactamente. una nueva forma de llegar a la gente y a la comunidad con este tipo de contenidos que tanta falta hacen aquí en Imbabura y en el país. Sí, gracias por reconocerlo. Me considero una trabajadora de la cultura radiofónica, ¿sí? Ujú, Y también del periodismo, porque creo que el periodismo es un oficio, Amanda, que hay ujú, que respetarlo. Hay que respetarlo y hay que darle ese lugar. Lo mismo que ujú, ocurre con la radio ocurre con el periodismo. Y ujú. lo mismo ocurre con los gestores culturales, con el buen cine, con la gente que hace arte, con los escritores. Lamentablemente no hay ese apoyo Mm, mm. a este tipo de elementos que son tan vitales y son tan importantes en una sociedad en donde ahora nadie lee, en Ujú. donde ahora nadie presta atención a nada Lo de lo importante. cotidiano y de lo importante, porque Ujú. todo es tan rápido. Están corriendo al mismo ritmo del teléfono. ¿Te has dado cuenta? Tú coges la pantalla y miras así, y la gente corre a ese mismo ritmo y se Ujú. desconcentra. En un mundo de tanta tecnología y de tanta comunicación, de tanta tecnología, cero comunicación, Amanda. Y ahora estás comunicando a la gente de que existen estos micro Claro. reportajes, estos micro relatos de la comunidad de la parroquia Pataquí, que ahora, sabes que me ha dado tantas ganas de conocer porque mi hermano me decía, pues es la parroquia más pequeña y tú Pues nuevamente lo dices. Pues estás invitada este 20 de Ujú, septiembre. El viernes van a realizar la presentación de las fiestas. Va a haber una feria gastronómica, va a haber una presentación de saberes ancestrales en este espacio. Pues si es que quieres, vamos. ujú, Estás invitada con mucho gusto y para que un poco mires cómo vive la gente, porque mira, la realidad de lo rural es muy diferente a ujú. la realidad de, Lo de, urbano. de lo urbano, ¿no? Ahora que Ujú, trabajo en lo rural, porque trabajo mucho en lo rural, desde el ambiente periodístico, tú puedes mirar las marcadas diferencias, ujú. ¿sí? En un año en donde ya deben estar cubiertos todos los Los servicios servicios. básicos, Ujú, todavía parece que estamos en precariedad. ujú. Lamentablemente vivimos eso. Y uno como periodista tiene que transmitir eso, tiene que contar, porque los periodistas somos unos contadores de historia desde una perspectiva cotidiana. No estamos solamente para aparentar en la pantalla, en el micrófono y en las redes. Así es, así Exactamente. es. Qué bueno, Elizabeth, pues ha sido un placer un poco comentar sobre periodismo y también sobre todo tu trabajo que estás realizando. Siempre bienvenida en este espacio, Gracias, siempre bienvenida, así gracias. que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los amigos de esta
radio, de este medio de comunicación importante. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Amanda, por el espacio y el tiempo. Gracias. La historia de la cruz, ubicada en el Cerro Blanco, es parte de las historias que contaban los abuelos de San Pedro de Pataquí en aquellos años pasados. Se decían que por este tramo había que caminar juntos. De lo contrario, la gente se perdía. Alfonso Rodríguez relata esta historia llena de misterio. Me contaron cuando yo tenía unos 7 años. Mis abuelos que andaban por ahí, es que decía que en la cruz es peligroso atrasarse o adelantarse, porque siempre es que tenían que andar juntos. Nosotros preguntábamos, ¿por qué? Y ahí dijo que se pierde. El último de ley se pierde. Nosotros no sabíamos por qué y teníamos miedo. Teníamos que andar si es posible para pasar ahí agarrados de las manos de los mayores, sí, porque nos daba miedo. Entonces, al pasar el tiempo, contaron unos mayores que han sabido vivir ahí, unos señores apellido Blanco. Entonces ellos es que han sabido comer a la gente. Un señor nos cuenta que ha ido a pedir posada ahí, porque ha sido ya de noche. Pide posada y los señores ya le dan de comer, como ahí no hay luz eléctrica, nunca ha habido. Entonces él se acuesta y con la luz de la tulpa que le ve debajo de la cama unas cabezas de humanas. Ese señor se sale corriendo, no volvió más. Y ese señor les ha conversado a los mayores de antes, que eso es lo que estaba pasando. Que por eso es lo que se perdían las personas. Y como no sabían, y pusieron allí una cruz diciendo que para que no se pierda la gente. Los pobladores de aquí de Pataquí con un padrecito de Quichinche subieron hasta allí, dijeron que han dado una misita allí y le ponen la cruz. Muchos coinciden que cuando las personas fallecían eran trasladadas por este camino hacia Otavalo o Quichinche para recibir cristiana sepultura. Según dicen, al pasar por este espacio, muchos de los cuerpos desaparecían. Una parte que decimos Larcacunga, más arribita, Pichambo, cerca al camino que nosotros andábamos, hay una cascada bien inmensa, bien altísima. Entonces ahí decían que les quería quitarse al muertito, que desde que llegaban los gallinazos, que desde que peleaban gatos, desde que peleaban encima del ataúd. Entonces ahí siempre desde que tenía que ir un hombre bien fuerte con asial, entonces para ir jueteando, rezando y jueteando para poder pasar ahí. Cuando ya llegaban al Arcacunga, ahí ya se sentían ya más tranquilos porque ya hay vivientes, hay vecinos. Iban a enterrar en Quichinche. En la actualidad este camino representa parte del patrimonio natural y ancestral de Pataquí. Ya no se escucha nada. Ya tiempos no se anda ya por ahí. Sabiendo la historia, ya no. ¿Por qué? Porque como dijeron que los señores que han sabido matar ya no existía. Sí ando, sí camino por ahí. No siento nada porque soy por este lado mismo. Se camina tranquilo, se anda, como se dice, silbando, se anda alegre. Esto es parte de la historia de Pataquí y parte de nuestros ancestros. Y aunque estas historias en otros tiempos llenaron de miedo, hoy caminar por esta ruta es un gran privilegio, pues no solo encierra este misterio, también la revalorización del territorio ancestral y natural. La historia de Pataquí contada por nuestra gente. Un producto del Gobierno Parroquial de San Pedro de Pataquí. Producción El INE. Productos Comunicacionales.